hace unos 10 años atrás, Ya. que empecé a trabajar en gimnasios como más fierreros, digamos, en donde te encontrabas con gente que era súper grande, con mujeres musculadas, que sé como tú decías, "Oh, ¿qué es esto?", ¿cachai? Y que al principio a mí me impresionaba un poco, y sobre todo el tema en las mujeres. Y la verdad es que yo el uso de esteroides trato, ahora, en este momento de mi vida, trato de no hacer un juicio de valor al respecto. Porque siento que cuando uno tiene un objetivo, el medio con el que llegáis es tu problema. Ahora, los esteroides estamos hablando de... no soy muy sapiente en el tema, les advierto al tiro, pero si tú usas un esteroide, se supone que es un derivado de testosterona, ¿cierto? La mayoría, asumo. A excepción del hormona del crecimiento, que sé que no es un esteroide. Entonces, por ejemplo, en el sentido particular de una mujer, siento que una mujer se ponga un derivado de testosterona es terrible. Porque las mujeres no tenemos testosterona, o tenemos muy poquita. Entonces, si yo me estoy poniendo hormonas masculinas, claramente me estoy despersonalizando. Estoy dejando de ser yo, dejando de ser mujer. Ahora, hay mucha gente que avala esto de no, si no pasa nada, no te viriliza, no sé, porque uno cuando es como, conoce todo este cuento de los esteroides, entonces si no, te van a salir pelo, te va a cambiar la voz, te vaya a poner así como hombre y qué sé yo, y es como que uno le... Porque, por ejemplo, a mí siempre me gustó ser atlética, siempre me gustaron los cuerpos musculados, pero me encanta ser mujer. Me encanta ser femenina, me encanta preocuparme las uñas, me encanta verme linda, me encanta verme finita. Yo, a lo mejor, afortunadamente, por todo el bagaje que tengo de entrenamiento, mi tolerancia al dolor, mi umbral, ¿cachai? Me es fácil llegar a esa condición que sueño y que quiero sin hacer uso de esteroides. ¿Cachai? Porque soy fuerte cabeza, porque puedo seguir una dieta perfectamente, no me colapso, manejo mucho los temas de la dieta, por lo tanto yo, aunque no salga con todas mis comidas preparadas, yo salgo a la calle y sé qué comer, sé cuánto comer. ¿Me entiendes? Pero ¿qué pasa? Una chica común y corriente que conoció este mundo, se enamoró y lo quiere lograr y lo quiere rápido y no tiene la genética, no tiene el tiempo, no tiene los conocimientos y no tiene nada. Claro, le van a ofrecer la llave mágica, yo en un año te preparo y te dejo para ganar. O sea, yo también me vería tentada. Y corriendo los riesgos de que de todas maneras hay pruebas de doping en este deporte también. Y ese es el tema. Ahora, ¿quién me ofrece eso? ¿Qué criterio tiene? ¿Qué conocimiento tiene? Por ahí va la cosa. Porque, claro, es como, me estoy metiendo un derivado de testosterona. Sí, ¿y qué va a pasar con tus estrógenos, con tu progestágeno, con tus niveles hormonales? Más aún, volviendo al tema que vimos al principio de las depresiones, todos los estados anímicos están supeditados a las hormonas, todos. Entonces, ¿qué pasa si yo me estoy metiendo hormonas como loco sin un control? ¿Qué va a pasar con mis estados de ánimo? Es que ahí te queda la escoba, porque yo creo que justamente es así, pero a la inversa. O sea, todas las hormonas están supeditadas a los estados de ánimo. Una persona alegre, una persona motivada, una persona que tiene objetivos en la vida, siempre va a generar las hormonas suficientes para poder llegar. Sí, en el fondo es eso. Pero en el fondo, como la química ha ayudado a sintetizar ciertas cosas, se justifica hacer juego de factores. Y quedar atendiéndola, obviamente. Sobre todo en las mujeres. Pero ¿qué pasaría, Marilyn? Y esto como que en algún minuto te lo mencioné y te sorprendiste. ¿Qué pasaría si te digo que la prednisona es un corticoide? Perdón, es un corticoide, sí, y que el corticoide es un esteroide. Y que hay niños que ocupan un montón de corticoides para poder, digamos, tratar una bronquitis o una crisis asmática, o lo ocupan de por vida incluso.
Es lo mismo que, por ejemplo, la hormona del crecimiento, po, que lo usan con los niños que tienen problemas de crecimiento y problemas de desarrollo, pero al final se está aplicando con un criterio, ¿cachai? Pero ¿qué criterio va a estar aplicando alguien en un gimnasio que ni siquiera toma en cuenta el peso corporal de la persona y te da una receta que es estándar? O sea, no le podéis meter los mismos esteroides a un chico que pesa 60 kilos y a un flacucho y que en su vida ha entrenado, a otro que pesa 100 kilos y que, no sé, ¿me entendí? Entonces, al final, claro, si hablamos de medicamentos, que en el fondo los medicamentos están prescritos por una persona que tiene ciertos conocimientos, que en el fondo sabe qué factores utilizar para poder hacer una receta adecuada, ¿cachai? Es lo mismo que las dietas. ¿Conoces algún médico que tenga esos conocimientos? ¿Cómo? ¿Conoces algún médico, porque estamos hablando de médicos, que tenga esos conocimientos? Bueno, un endocrinólogo asumo, no conozco ninguno, pero... Bueno, la verdad es que es un campo bien inexplorado por ser temas tabú. O sea, lo que yo te digo, o sea, un tema tan tabú que ni los médicos lo tocan. Pero ponte tú, igual conozco gente, ahora último he conocido gente que está ligada al fisicoculturismo y que son profes, qué sé yo, no sé si profesores de educación física o profesores, digamos, salidos de algún instituto de personal training, que lo poco y nada que he conversado con ellos saben bastante y son muy criteriosos y tienen súper claro, pero están metidos en el mundo del culturismo. Ellos ni siquiera se dedican al mundo del deporte, o sea, usando esteroides para mejorar el deporte, porque igual, si bien no podemos tapar el sol con un dedo y sabemos que todos los deportistas de alto rendimiento usan esteroides para mejorar. En alguna medida, claro. Exactamente, o sea, más o menos. No me pueden poco, decir nada. que Usain Bolt no usa esteroides. ¿Me entendí? No sé, yo tengo ese sueño de que pueden haber estos tipos como excelencias genéticas que salen una vez cada, como el Saiyajin legendario. Sí. Ayer la bola. Pero sí, pues de repente hay tipos que tienen ciertos dotes genéticos o incluso algunos deportistas que se golpearon la cabeza y les sale un tumor en el cerebro y producen más hormona de crecimiento. Entonces, sí hay... O sea, claramente eso es súper válido lo que decís tú, pero yo creo que eso es más otros factores de ayuda ergogénica. Porque piensa que, mira, en Estados Unidos, por ejemplo, que yo estuve muy metida en el mundo del CrossFit, la hormona del crecimiento se usa como acá se usa el ketorolaco para las inflamaciones. Que por ahí, mira, por ahí va, yo creo que el tema de la información, Marilyn. Tú sabes que el ketorolaco no hace nada, y que es uno de los antiinflamatorios. Como placebo, dices tú, ¿funciona? Está medido con placebo, y el placebo de azúcar hizo exactamente lo mismo que el ketorolaco. Entonces, de repente, ¿qué validez tienen los médicos que recetan cosas como esa, creyendo que son ciertas? Igual acá hay un punto clave. Por ejemplo, hay dolores que son generados por la propia persona, como son las cosas autoinmunes. ¿Cachai? Entonces, claramente, ahí podríamos decir que un placebo pueda servir. Pero ¿qué pasa cuando hay una inflamación que es por estrés, por uso excesivo de una articulación, etcétera? ¿Cachai? Quizás ahí el ketorolaco cumple una función importante. No, ese es lo terrible, que no la cumple. No lo es. No lo es. Es una falsa, es uno de los medicamentos que ha sido publicado por estudios serios, y resulta que ni siquiera lo han sacado al mercado. Entonces, en un mundo donde te han mentido tanto, tú ya no sabes a quién creerle. Y finalmente, yo me inclino por buscar la fuente más original. Entonces, ¿cuál es la fuente más original? ¿De dónde miércoles nace estas ayudas químicas que potencian el anabolismo? Y resulta que, como tú bien lo decías, identificaron la testosterona y de ahí en adelante dijeron: la testosterona potencia el rendimiento físico, la fuerza, la potencia y la ganancia muscular. ¿Ya? Entonces dijeron: por aquí va la cosa. Pero resulta que no solamente descubrieron la testosterona, descubrieron una serie de otros esteroides, como el estrógeno también es un esteroide. Entonces muchas mujeres también ocupan esteroides sin saberlo, ¿ya? Como anticonceptivo.
Y resulta que también muchos médicos recetan antiesteroides naturales, porque uno no debería por qué tener que usar cosas si sabe potenciar lo propio. Pero estamos tan mal enfocados que creen que, por ejemplo, el colesterol es un problema. Y eso es otra mentirita, del tamaño de un buque. Y la gente se lo cree, se lo creyó, hicieron estudios falsos, a dedo. Entonces, hubieron varias industrias que se ponen de acuerdo y dicen, ¿sabes qué? Culpemos el colesterol de los infartos. Y resulta que donde comen más colesterol, donde consumen más colesterol, como por ejemplo todos estos gallos que comen focas, ballenas en Alaska, resulta que no tienen ningún problema. Y son los que más consumen colesterol. Y que en el fondo, mira, en ese sentido, como a mí me encanta el tema de la nutrición, yo también soy una partidaria de sacar y potenciar nuestro propio cuerpo y todas las ventajas, porque nuestro cuerpo se autosana, nuestro cuerpo hace todo. Y claro, también yo estudié en algún momento la dieta paleolítica. ¿Sabes? Y esta dieta es como, por ejemplo, antes, oye, pero si la carne hace mal y no sé qué, y antes cuando éramos carnívoros y comíamos solo carne y alguna que otra semilla y fruta de recolectores, no existían las enfermedades que existen ahora. Claro, pero antes nosotros ahora comemos carne y solo compramos la carne, pero nosotros no nos comemos ni los interiores, ni la grasa, ni la... Y es ese conjunto de cosas. Tampoco fuiste a cazarlo, tampoco estuviste detrás de él. Exactamente. Tampoco lo criaste, si es que es un animal doméstico. O sea, una serie de factores. Exactamente. Entonces, al final, nosotros, por el estilo de vida y esta masificación de los alimentos y de cómo se están criando los animales, ¿cachai? Entonces, todo esto hace que nosotros nos enfermemos. Ahora el tema de las grasas, ¿cachai? De las grasas saturadas, del colesterol, que es una farsa. Sabemos que hay industrias azucareras que pagaron un montón de estos estudios científicos para mantenerse en la base de la pirámide alimenticia. Exactamente. Nosotros queremos ocupar la principal fuente de energía que va a consumir todo ser humano en el mundo. Exacto. Y de ahí nace esta famosa pirámide alimenticia y Cristian nos va a mostrar luego en la pantalla la pirámide, cómo nosotros la pensamos, porque en realidad reflexionar un poco en base a conocimientos básicos de nutrición, como integrando todos estos conocimientos antroposóficos, que como tú bien lo decías, dietas paleolíticas, tanto, mira, hay cientos de diferentes líneas en las que tú puedes ver que habían diferentes comportamientos, también depende del área geográfica, hay lugares donde habían vegetales y otros que no, así de simple, o sea... es difícil que, por ejemplo, yo me crié en el sur. Anda a comerte una lechuga en julio, po. ¿De dónde? No existe. O sea, eso existe en el supermercado. Sí. Pero no existía una lechuga en pleno julio, en un campo que se regaba de forma natural, que tú tenías que sembrar las cosas y donde en esa época, en julio, era puro sembrado, o sea, era un barbecho. O sea, de forma natural nosotros no comeríamos ni la mitad de las cosas que sacamos del súper. Y lo otro es que, bueno, terminando la idea con el tema del colesterol, somos, bueno, por la rama. Hablamos demasiado. El colesterol es fundamentalmente la molécula base de todos los esteroides. Y cuando tú combates el colesterol, lo que haces es combatir todos los esteroides naturales. Es lógico, como tú bien lo decías delante, si tú bajas tus niveles hormonales, por consecuencia, por un efecto dominó, vas a tener problemas del ánimo, principalmente del ánimo, pero después vienen los problemas sexuales, después vienen las deficiencias óseas, porque te interviene el metabolismo del calcio, y es una seguidilla de cosas. Exacto. Que finalmente te las van tapando con otro fármaco. Entonces, más que nada mi crítica está en que, como volviendo al principio de esa conversación filosófica, que tiene que ver con lo físico, es conócete a ti mismo, pero también conoce cómo funciona tu organismo y qué cosas son las básicas, las básicas para mantenerte bien, vivo y vivito y coleando y feliz. Entonces de ahí en adelante como que ya te empiezas a cuestionar todo. Igual él piensa que, no sé con quién hablaba esto hace muy poquito, yo creo un par de días nada más, en que había una señora subiendo una escala, esto es nada que ver, pero tiene, o sea, es algo un poco burdo, pero tiene mucho que ver con la conclusión que quiero como sacar de lo que estamos hablando. Una señora de haber tenido unos 60 años, no creo que era más vieja, iba subiendo la escala con la ayuda del marido,
pero así mal. Y la escala era pequeña, entonces hizo un tremendo taco para atrás. Y yo iba con un profesor y lo quedo mirando y de repente yo pensé, dije, bueno, voy a ser muy mal al respecto. Pero no, necesitaba sacarme eso de adentro. Y le digo, bueno, no podéis llegar a los 60 años así, eso es no quererse nada. Es no quererse. Apenas mover una pierna tras otra, subir una escala. Bueno, nuestro cuerpo está diseñado para vivir 100 años. Entonces, ¿cómo te trataste o cómo no te trataste para poder a los 60 años subir una escala de esa manera? Eso suponiendo, perdona que me meta a defender la señora, pero es que eso suponiendo que no tuvo un accidente anteriormente. No, pero se notaba en su forma que era... por consecuencia de su sedentarismo de 40 años seguidos. Ya. Exactamente. Ahí es totalmente comprensible. Y es cuando, por ejemplo, tú estás en el metro saliendo y hay una fila para subir en el ascensor. Es como, señora, camine, suba, son 20 metros. Te lo juro, yo trabajé con adultos mayores como casi 3 años. Estuve era un estudio, digamos, de una universidad en Inglaterra con la Universidad de Chile. Entonces estaba a cargo, había nutricionistas, kinesiólogos y profesor de educación física que le hacíamos clase a estos abuelitos, que eran abuelitos, digamos, de un segmento, de un estatus social bastante bajo. De hecho, ellos tenían que estar inscritos en el consultorio. Y la única condicionante, y tenían entre 68 y 74 años. La única condicionante para que participaran era que se tuvieran que mover, o sea, tenían que vivir cerca, digamos, no más de 15 cuadras del lugar donde hacíamos la actividad física, y tenían que poder llegar solos. Yo recibía abuelitos con bastón, los trabajos que les hacíamos eran de fuerza, y la gente así como que en esos tiempos era como... Ejercicio de fuerza, sí, fuerza con bandas elásticas, ¿cachai? Con mancuernitas de 2 kilos, con escala. De hecho, mandamos a hacer una escala como de materiales de madera y ellos tenían que subir y bajar, cumplir ciertas repeticiones, ciertas series. ¿Me vas a creer que de los 20, porque tenía a cargo 3 consultorios de Santiago, eran hartos, eran muchos abuelos, eran una muestra de 2000 abuelos. De los 20, ponte tú, de los 20 abuelos que yo recibí con bastón o con burritos, todos terminaron caminando sin nada. Estamos hablando de una persona que tuvo una adaptación a la actividad física a los 68 años. Mejoró su fuerza, mejoró su flexibilidad y mejoró su calidad de vida. Mira, Marilyn. ¿Cachai, no? Por supuesto que sí. Entonces al final... Te creo, absolutamente. Entonces al final es como ver a una persona de 60 años en ese estado. Yo no lo avalo, en lo absoluto. Súper intransigente, así como, pero... Es que, claro, y el que quiera cambiar, que la llame, porque en realidad justamente hay voluntades de por medio, porque hay personas que se sienten partícipes del club de diabéticos, del club de hipertensos, son clubes sociales de vamos a lamentarnos, o sea... ¿Quién le pasó la peor cosa este año? Es como las típicas tías, esa mala leche que se juntan a conversar de sus tragedias. Bueno, es un poquito el tema de la victimización que yo te decía, ¿cachai? Esa fuerza que les falta para la gente que en realidad no es una circunstancia, es una actitud. Es una actitud frente a la vida. Yo quiero estar bien, yo quiero estar sana, yo quiero poder moverme y para eso tengo que trabajar, tengo que hacer algo. Eso no me llega de la nada. O sea, tener una buena genética no es un común para todos. Entonces tengo que, si no tengo buena genética, si no tengo buena masa muscular, tengo que generar una estrategia para poder llegar a ser quien quiero ser. O sea, ¿quién quiero ser a los 70? ¿Cachai? ¿Quién quiero ser o cómo quiero estar a esa edad? Porque no me voy a morir joven. Yo por lo menos no me voy a morir joven. A menos de que me muera en un accidente, digamos, no sé, ya algo medio trágico. O termine postrado en una cama por algún accidente, pero van a ser cosas fortuitas, digamos. No por algo que yo haya decidido en la medida de que vaya sucediéndome la vida. ¿Qué les parece? ¿Ah? Mira, no me había topado con un cuerpo tan duro, con una mente tan flexible. Pero...